El día de hoy, mis amados hermanos, estamos estudiando la carta de primera a Timoteo, ¿sí? Entonces, quisiera que me acompañen en sus Biblias a primera de Timoteo, capítulo 5, por favor. Vamos a leer juntos en primera de Timoteo, capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el final. ¿Ok? A ver, antes de empezar, quiero recordarles algo que les animo a hacer a todos, ¿ok? Mientras nos tome el tiempo de leer o de estudiar la carta de Timoteo, les animo que lean toda la carta varias veces, ¿sí? Entonces, no importa cuántas veces la lean, pero lean esta carta, ¿ok? Si es que tienen preguntas, si es que quieren comprarse un libro, hablen conmigo para yo compartir con ustedes un buen libro de estudio en cuanto a esta carta de Primera de Timoteo. Los varones estamos estudiando también esta carta los días lunes y es de mucha bendición. Pero el leer toda la carta de corrido nos ayuda muchísimo. ¿Ok? Leamos juntos desde el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se los descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Al estudiar la carta a Timoteo, tenemos que tener presente que esta carta fue escrita al pastor, a Timoteo, ¿sí? Y tenemos que tener presente que el propósito de esto es mostrar cómo es que funciona la iglesia local, el orden, cómo debe funcionar, cómo debe estar organizado y funcionar, ¿sí? Esto es solamente posible por el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Timoteo estaba encargado de compartir la verdad, no solamente con, con unos pocos, sino en el tiempo cuando fue escrita esta carta, estaban todavía en los primeros años del cristianismo, los primeros 30 años del cristianismo, y había persecución en cuanto a la iglesia. Estaba dentro todavía del gobierno romano y perseguían a los cristianos. Había una persecución bárbara, ¿ok? No se podían reunir abiertamente como nosotros lo podemos hacer. En Éfeso, que era un lugar grande de comercio, de paso, estaba ubicada esta iglesia y ahí fue Timoteo a compartir con la iglesia, pero estaba encargado de ver por aquellos
que estaban encargados de cuidar de las asambleas, que eran pequeñas reuniones que se hacían en casas, y en cada reunión, en cada casa o en cada lugar donde se reunían, había alguien que era un anciano, ¿sí? Estos ancianos eran personas que entendían la palabra, que conocían de él, y Pablo le indica a Timoteo que mande, que no enseñen otra doctrina de la que ha sido enseñada. La iglesia, mis queridos hermanos, no puede funcionar por alguien que no conoce a Dios. No puede Dios utilizar a alguien que no ha nacido de nuevo, porque no forma parte de la iglesia. La iglesia está formada por creyentes que tienen el Espíritu Santo, nacidos de nuevo, que han conocido la verdad, que han confiado en el Evangelio, y por haber confiado en lo que Dios ha hecho, han nacido de nuevo. ¿Sí? No es por imposición. Hoy vimos, por ejemplo, un reporte económico, ¿sí? Y no se trata de decir tienen que dar más, porque no es así, no funciona de esa manera. La manera como funciona es que el Espíritu Santo pone en el creyente el deseo de conocerle a Él y nos muestra la verdad, nos muestra lo que Él hace, y Él pone también el querer hacerlo. Es por el Espíritu Santo. La iglesia no es un culto de hacer proselitismo, o sea, de ganar adeptos, ¿sí? Sino de compartir el Evangelio, compartir la verdad para que conozcan quién es Dios, que cómo se vive la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo. Y para eso Dios utiliza a hombres y mujeres espirituales. Entonces, en la carta de 1 Timoteo, nosotros vemos cómo funciona, cómo actúa, cómo se comporta un creyente maduro en la fe. Y da instrucciones para los varones, para las hermanas, para las ancianas, para las jóvenes, para los jóvenes. Da instrucciones en cuanto a los oficiales de la iglesia, como son los ancianos y los diáconos, ¿sí? Y le está dando instrucciones a Timoteo de cómo trabajar o cómo obrar con los ancianos, aquí con los oficiales. Entonces, fíjense, mis queridos hermanos, algo muy importante que nosotros vemos en el comienzo de esta carta, o más bien dicho, en el comienzo de este estudio el día de hoy, que qué es lo que estaba pasando, ¿ya? Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, habían hermanos en estas congregaciones pequeñas que dedicaban todo su tiempo a hacer esto, a que los hermanos conozcan del Señor. ¿Sí? Y por eso dice, los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan por predicar y enseñar. Y es que esa congregación tenía que participar de lo que ellos necesitaban, de un salario digno para que ellos puedan vivir y puedan servir, ¿no? Dedicarse a la tarea que Dios les había llamado. Ahora, habían problemas con esto, ¿sí? Habían problemas con esto, no era algo nuevo. Ahora, un pastor, o lo que hace un anciano, lo que hacían en ese tiempo, lo que debían hacer, tenía que estar claro. No se trataba de alguien que era un dictador y que les decía todo, o sea, hacen esto o afuera, ¿no? Que podía pasar, y eso era un problema que estaba pasando. Fíjense, por ejemplo, lo que Pedro, ponga una señal aquí en 1 Timoteo, miren lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 5,
y el verso 3. ¿Sí? Primera de Pedro 5, 3. ¿Cómo debía actuar un anciano? Dice ahí, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Sí, o sea, no como un dictador. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Y un creyente maduro, espiritual, que Dios usa como los ancianos en ese tiempo, cuida de la congregación con su vida, con su ejemplo. ¿Ya? Y miren también lo que pasaba con alguien que en lugar de actuar con alguien que da como ejemplo, como vida, trataba más bien de ser el personaje principal, ¿no? O sea, como que yo aquí, si no se hace lo que yo digo, no sirve. Fíjense lo que dice la tercera carta de Juan, ¿sí? La tercera carta de Juan y los versículos 9 y 10. Aquí tenemos un ejemplo de hombres que por andar en la carne estaban, en lugar de cuidar a la iglesia, estaban haciendo un daño. ¿Ya? Entonces, tercera carta de Juan, versículos 9 y 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, acuérdense, Diótrefes era alguien que en lugar de cuidar de la congregación, de dar su vida, estaba buscando que le presten a él atención, que le hagan caso a lo que él dice en la carne, en lugar de hacer lo que Dios le había llamado a hacer, estaba haciendo algo equivocado, estaba mal. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sí? El problema en la iglesia es que se desvían de la verdad y alguien que habla bonito, que muy carismático, pero no basado en la verdad, quiere dominar o quiere ser un dictador, no funciona de esa manera. Debe haber un estudio sistemático de las escrituras. Lo que se quiere es que los creyentes sean maduros espirituales, que vean las cosas como Dios las ve, que puedan distinguir el error. Que no porque simplemente habla de Dios, ya, todo lo que dice, ya, hagamos eso. Cada creyente debe conocer quién es su Padre Celestial. Es en base a la verdad que podemos juzgar, que podemos distinguir, decir, eso no me voy por ahí. Y donde no hay un estudio, no se conoce de la palabra, entonces vamos a ir por lo que pensamos, por lo que a mí se me ocurre. Y ese es un problema para nuestras vidas cuando estamos alejados de la verdad y pensamos que estamos bien. Ustedes recuerdan el ejemplo del experimento que se hace con una rana, que si se le pone directamente en agua hirviendo, ¿qué pasa? Salta, ¿no es cierto? Pero si a la rana se le pone en agua así a la temperatura fría, pero poquito a poco se le va calentando, se va a quedar ahí tan relajada que al final sale cocinada. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando nosotros no nos basamos en la verdad. La mentira entra tan sutilmente que piensa que está bien y causa muchos problemas.
Entonces, debe existir basados en la palabra de Dios, no en la mentira, no en la cultura, no en la filosofía humana, sino basado en lo que Dios dice. ¿Ya? Entonces, habían dos cosas que hacían los ancianos. Una era la de gobernar, que tiene que decir con dirigir, y la otra de enseñar. Por eso dice de gobernar, que es dirigir, dar dirección, y de enseñar. Y habían ancianos que estaban dedicados a eso, dirigir y a enseñar. ¿Ya? A dar dirección. Esto es lo que Dios quiere, porque esto dice su palabra, y enseñaban su palabra. Y por eso dice, regresen conmigo en 1 Timoteo 5, verso 17, a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Gobiernan y enseñan. ¿Ya? Ahora, fíjense, por ejemplo, conmigo, que lo que estaban haciendo es dar dirección y enseñar su palabra. Eran pastores que estaban cuidando del rebaño. Y de eso se trata. ¿Sí? De ver que estén bien. Fíjense, por ejemplo, conmigo lo que dice Hechos capítulo 20 y el versículo 17. ¿Sí? Hechos capítulo 20 y el versículo 17. Sí, Pablo mandó a llamar a los ancianos para decirles lo que tenían que hacer. Y dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y miren lo que dice el verso 28, ¿sí? Del mismo capítulo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Acuérdense que la palabra obispo es sobreveedor, que cuida, que ve por las necesidades, que está encargado, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Y muestra que lo que Dios hizo a través de Pablo era por la obra de Dios, ¿sí? Que Él les mostró la verdad, que Él les abrió los ojos, que Él les puso en el lugar para servir al Señor, que Él les dio nueva vida, que conocieron del Señor y ahora estaban sirviéndole al Señor, ¿no? Ahora, miren también conmigo lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 12 y el versículo 28, en cuanto a lo que hacían estos hombres de administrar y de ayudar, de ver que las cosas estén bien en cuanto al cuidado de la iglesia. Primera a los Corintios, capítulo 12 y el versículo 28, nos habla acerca de estos para ayudar en la dirección de la iglesia. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y cuando dice aquí los que administran, hablaba acerca de estos ancianos. Recuerden que primero a los Corintios no lo tomamos como algo para hoy. No es que no esté, básicamente, primero a los Corintios fue para corregir los errores de la iglesia, ¿sí? Los dones de milagros ya pasaron, los dones de lengua también, ¿sí? Ya no hay. Nos quedamos con la palabra porque ya está completa. Y aquí lo que estaba hablando es que su tarea era de gobernar y enseñar a la iglesia, de cuidar de ella. En Efesios capítulo 4 del versículo 11 en adelante vemos cómo funciona esto. Efesios capítulo 4 y el versículo 11 en adelante vemos cómo
cómo es que funciona la iglesia cuando existen hombres que confiando en el poder del Espíritu Santo hacen lo que tienen que hacer. Efesios capítulo 4, versículos del 11 hasta el 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar es hacerlos maduros, es que vean la vida como Dios las ve, es que conozcan la verdad, es que vivan en base a lo que dice su palabra. Tiene que ver con una renovación de nuestra mente. Acuérdese que la renovación de nuestra mente viene después de haber nacido de nuevo. Porque una persona no creyente es esclavo del pecado. ¿Qué quiere decir esclavo? Eso es cada uno de nosotros, así nacimos, esclavos del pecado. El concepto de esclavitud tal vez no lo tenemos fresco, pero quiere decir lo que el amo dice, eso se tiene que hacer. ¿Ya? El pecado va en contra de Dios. Sí, el pecado no quiere nada con Dios. El hombre es pecador y peca porque es pecador. ¿Sí? Hace la voluntad de la carne, del diablo, de este mundo. ¿Sí? Porque no quiere nada con Dios, ni tampoco puede porque es esclavo. Pero cuando creímos en la obra de Jesucristo, de que dio su vida por nosotros, pecadores, que Él tomó el castigo que nosotros nos merecemos, la muerte, cuando creímos en lo que Dios hizo, nos dio vida nueva y puso el Espíritu Santo. Él cargó con nuestro lugar. ¿Sí? Y con Él morimos al pecado, es decir, ya no somos más esclavos del pecado, ahora fuimos comprados por un precio, la sangre de su Hijo, y puestos en la familia de Dios, y nos dio el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y por eso los ancianos tienen que ver con ese cuidado de los que son de la iglesia. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Maduro, que ve las cosas como Dios las ve. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los niños, ¿qué les gusta tener a los niños? Los superhéroes, ¿no es cierto? Sí, yo quiero ser como Peppa Pig. Yo quiero ser como que, no sé, Spider-Man. Sí. La Mujer Maravilla. Pero los creyentes, niños, quieren ser, bueno, fuera, ¿no? Hasta Jesús le ponen, pero no se dan cuenta que no se trata de tratar de imitar a Dios. Es Cristo en el creyente, en el que produce su vida. Pero un niño, yo quiero ser así. Yo quiero ser como fulano de tal, que es tan espiritual. Yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Timoteo. Ponen héroes, ¿no? Que no se dan cuenta que la única manera de que esto pase es al conocer al Señor, y es el Espíritu Santo que refleja la vida de Jesucristo y que hace la obra de Dios. ¿A qué punto Jesucristo amó a la iglesia? Hasta el punto de dar su vida. ¿Sí? Entonces ahora ya podemos entender mejor nosotros
¿Por qué no compartimos para las necesidades de la iglesia? Por carnales. Porque en nuestro valor están otras cosas, en lugar de estar lo que Dios le interesa. ¿Por qué no estudiamos la palabra como iglesia? Porque en lugar de valorar lo que Dios valora, valoramos otras cosas. ¿Por qué no vemos a la iglesia como mi familia? Porque todavía mi mente está pensando de una manera mundana, carnal. Pero a la luz de la verdad, a la luz de lo que Dios hace por el poder del Espíritu Santo, esto es lo que pasa, ¿sí? Los creyentes maduros ven esto para tener la unidad de la fe, ven lo mismo, ven en base a la verdad. Entonces, sigo leyendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error hablan acerca del engaño. Cuando usted y yo vemos las cosas no basadas en la verdad, estamos viendo en base a algo que no es verdad, que es mentira. ¿Sí? Que es el engaño. Parece bonito, pero no es verdad. Fíjense ustedes cómo ve el mundo el día de hoy, ¿no? Lo que es bueno se lo ve como malo. No dice, qué sé yo, el aborto, por ejemplo. Estás matando a una persona, pero cada uno tiene sus derechos, porque yo tengo derecho a pensar, yo tengo derecho a decidir sobre mi vida. Cuando no estamos viendo las cosas a la luz de la verdad, cada uno tiene derecho a hacer lo que le da la gana. ¿Sí? El movimiento feminista, igual, ¿sí? Todos tienen derechos porque según su criterio se está bien. Los hombres, cuando no vemos las cosas en base a la verdad, yo tengo derecho a tener mi tiempo libre, derecho a hacer lo que me da la gana. Cuando en realidad el hombre es el encargado de ser el que da su vida por la familia. Derechos, ¿cuáles derechos? ¿De qué derechos estás hablando? Y de eso Pablo estaba hablando, se dirigía a estos hombres, había que cuidarles. Y solamente se podía cuidar cuando los creyentes son maduros espiritualmente, proveen para las necesidades de aquel que está compartiendo con ellos, ¿sí? Dice aquí que se debía cuidar de los líderes y se les debía pagar adecuadamente. De eso es lo que estaba hablando en primera de Timoteo 5, ¿ya? Ahora, fíjense conmigo, mis amados hermanos, eh, lo que quiere decir esto aquí. Regresen conmigo en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. El doble honor que habla ahí, habla acerca de una paga generosa. ¿Sí? Ojo, un pastor nunca debe hablar esto para que le tengan pena. Pablo no hacía eso. Pablo, por ejemplo, él comparte, y cuando leemos en Hechos, él mismo trabajaba para suplir las necesidades a que no tengan los que no tenían, que no se preocupen, ¿no? Pero que siga la obra de Dios. Y eso se hace. ¿Sí? La palabra de Dios dice que hay más gozo en dar que en recibir. Y es verdad. ¿Sí?
Dios hace muchas cosas y, por ejemplo, para nosotros como familia hemos visto algo muy hermoso de ver cómo Dios provee en medio de una necesidad grande como fue la pandemia. ¿Sí? Nos tuvimos que cambiar de casa, nos asaltaron, pero Dios encontró maneras de proveer para nosotros y utilizó a los creyentes, de cuidarnos. Es hermoso ver cómo Dios obra. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que Dios está acá. Sí, que el enfoque no es el simplemente tener a alguien ahí parado. El enfoque es crecer espiritualmente como hermanos, que conozcan la verdad, porque solo ahí vamos a hacer la voluntad de Dios. Un esposo solamente puede cuidar de su familia cuando él mismo se da cuenta la necesidad que tiene de Dios. No somos muy pilas, digamos así. Y Dios no pide que seamos tan pilas, sino que confiemos en Él. Sí. Que vea las cosas como Dios los ve. El amor que habla la Biblia habla acerca del fruto del Espíritu Santo, que es uno de las 9 gracias, es el amor. Es ver la vida como Dios las ve. Solo podemos amar a otra persona cuando es Dios en nosotros. Ahí vemos por sus necesidades reales. ¿Sí? Y nos toca a cada uno de nosotros conocer la verdad, conocer del Señor. Que sea Él en nosotros el que actúa para cuidar de las necesidades de otros. ¿Sí? El dinero, hermanos, nos sirve a nosotros. Nosotros no servimos al dinero. Pero eso solamente se puede ver cuando alguien ve las cosas como Dios las ve. Cuando ves que tu vida es para el servicio al Señor. Ya no es mío, es de Él. Y se usa para hacer la voluntad de Dios. Su casa, mis manos, las habilidades que Dios nos ha dado, ¿de quiénes son realmente? Pero les voy a dar aquí una alerta. En la carne, el enfoque no es Dios, es yo. Yo quiero esto. A mí no me gusta eso. ¿Sí? ¿Qué dicen los niños chiquitos? A mí no me gustan las cebollas. Y he escuchado a niños que dicen ya de bigote, viejotes, que dicen, no me gusta la cebolla, ¿por qué me pones ahí? Porque el enfoque solo soy yo. Cuando es el Señor, nuestro enfoque no es en las circunstancias, es en Él. Y Él produce en nosotros el querer como el hacer, que es el cuidar de otras personas. ¿Sí? Y utiliza, como vemos, estamos viendo toda la carta de Timoteo, a todos los creyentes maduros. A un creyente inmaduro no le utiliza, porque un creyente maduro es carnal, como dice Primera de los Corintios, tienen pleitos, divisiones, celos, iras entre ellos. Un creyente inmaduro, carnal, está siendo, en vez de ser utilizado por Dios, está siendo utilizado por el diablo para pelear con el Señor. ¿Quién cree que va a ganar? Dios no cede al pecado. Dios nunca va a decir algo que está mal, que diría, esta vez te paso porque estás guauito. No, es una pared que no se mueve. ¿Sí? Y por eso los ancianos son muy importantes. Por eso hombres y mujeres maduros en la iglesia son muy importantes porque cuidan en base a la verdad. ¿Sí? No en base a cómo me siento el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí está viendo? Entonces,
el cómo cuidamos de la iglesia muestra también una actitud interna de quién, de qué valoramos en nuestra vida. El Espíritu Santo, a través de su palabra, comunica a nuestro espíritu y nos muestra por la mente, voluntad y emociones, que es el alma, lo que tenemos que hacer. Nuestra tarea es confiar en Él al creer, al conocer lo que Él dice. ¿Sí? Solamente ahí vamos a vivir en base a lo que Dios quiere. ¿Sí? Dios no se impacta o no Él dice, dice, Él dio, pero tanto que ha dado. Al sí, démosle chance a que peque un poquito. No va por ahí, eso a Dios no le interesa. Nuestra aceptación es en base a Cristo Jesús. Sí, y Dios le interesa que hombres y mujeres que conozcan de la verdad, que descansen en Él. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, vamos a dejar hasta ahí el estudio en esta semana. Todavía hay mucho que hablar en cuanto a lo que Dios, cómo se ocupa o cómo se hace cargo de la iglesia. Pero una de esas es una actitud pequeñita, es dónde está nuestro enfoque, ¿no? ¿En la verdad o está en cómo vemos la vida por la cultura? Si no es en base a la palabra, si no es en base a lo que Él hace, estamos viendo mal. ¿Ya? Okay.